Los jóvenes lo que menos quieren es emplearse y hacer los trabajos duros. Esto es lo que se nos ha reportado últimamente y algo que requiere especial atención porque de continuar esta tendencia va a marcar un antes y un después en la forma en la que se lleva nuestra economía, sobre todo la forma en la que se producen las cosas que consumimos. Hace un par de días estaba revisando un par de noticias económicas y hubo una en particular que se robó completamente mi atención. De hecho, se las voy a ir mostrando en pantalla, pero lo que me llamó la atención fue justamente el título. ¿Por qué? Porque digo, aquí ya lo cambiaron, pero básicamente de lo que hablaba esta noticia era que la fuerza laboral en México cada vez estaba buscando menos empleo en el sector de manufactura. En otras palabras, que cada vez los jóvenes estaban buscando menos trabajo en el área donde se producen los productos que nosotros consumimos a diario. El título actual de esta noticia es: en México ya no se requiere trabajar en fábricas. La razón está en el miedo más común de todos los asalariados del país. Y este título, déjenme les digo que fue cambiado porque originalmente decía algo así como de que las fábricas en México se están quedando sin población o sin gente. Algo así decía. O de que los jóvenes ya no querían trabajar en fábricas. Entonces, por eso fue que me llamó la atención. Pero ahorita vamos a ver en el contenido lo que realmente es como interesante, qué es lo que puede cambiar realmente la forma en la que se mueve la economía actualmente e incluso cómo entra aquí la inteligencia artificial. Antes de adentrarnos a esta noticia, quiero complementarla y quiero que nos vayamos a esta otra noticia que encontré, porque digo, fue un tema que me llamó bastante la atención. Y esta noticia se llama: la gran fábrica del mundo se agota. Los jóvenes chinos y asiáticos ya no quieren trabajar en las manufacturas. Y esta noticia básicamente de lo que se trata es de la crisis que se está viviendo en China justamente porque los jóvenes ya no quieren emplearse en fábricas, ya no quieren ser parte del proceso productivo de los productos que consumimos a diario. Y el trasfondo de todo esto es sumamente interesante porque sí, por un lado le ponen bastante presión al gobierno chino y a la economía china, pero también por otro lado, pues puedes empatizar con estos jóvenes. Y vamos a ver este caso a fondo. Lo que está sucediendo en China y el por qué está sucediendo todo esto tiene que ver con un aspecto cultural. Y es que antes de estas dos últimas generaciones que están viviendo actualmente en el planeta, es decir, la generación millennial y la generación Z, sucedieron ciertas cosas que hicieron que los padres de familia de ese entonces no quisieran el mismo estilo de vida para sus hijos. Y es que antes de la generación millennial y la generación Z, lo que sucedía con las generaciones anteriores era que traían otra forma de pensamiento y esto ocasionaba que tuvieran hijos en sus 20, lo cual les ponía cierta presión por conseguir cualquier tipo de trabajo. Trabajo que tal vez no tuviera la mejor remuneración, pero que les diera lo suficiente para mantener a su familia, lo cual orillaba a la gente a ser explotada laboralmente porque entraban a cualquier fábrica que tenía malas condiciones de trabajo, lo sobreexplotaban en tiempo y sobre todo la remuneración no era lo bastante buena. Entonces, esto lo que provocó fue que la gente, pues de cierta manera quedara traumada, porque sí, tal vez no renunciaban, pero no quiere decir que no resentían todo ese esfuerzo y esa sobreexplotación. Entonces, a las conclusiones que llegaban era que básicamente no querían el mismo futuro para sus hijos. Por eso les digo que esto que está sucediendo tiene que ver más con un aspecto cultural. En el trasfondo, sí es un aspecto cultural, porque los padres, al no querer este mismo futuro para sus hijos, lo que hicieron fue darles en sus posibilidades la mayor educación que pudieran. Es decir, algunos alcanzaron a darles preparatoria, universidad, pero muchos otros maestrías, doctorados. Es decir, la gente de hoy en día está más preparada que las generaciones anteriores y esto de alguna manera hace que piensen diferentes, lo cual básicamente está ocasionando que los jóvenes hoy en día ya no quieran esos trabajos o ya no aspiren a esos trabajos. Y vamos a hablar un poco de cómo esto va a impactar en un futuro, pero antes de adentrarnos a todo eso, vamos a hablar un poquito de realmente cómo fue sucediendo todo esto. Lo que nos dice esta noticia en particular fue que China fue la tercera región en donde empezó a suceder todo este fenómeno. La primera región fue Europa, la segunda fue Estados Unidos, la tercera fue China. ¿Y por qué sucedió todo esto? Básicamente por problemas de natalidad. El primero se originó en Europa, después de ahí ahorita está en Estados Unidos y ahorita está pegando duro en China. Pero en China también se unió con este factor de justamente lo cultural, de que los padres ya no querían esos trabajos para sus hijos. Y el problema que se está originando en China con todo esto es que China podría perder la influencia que tiene en el mundo y la importancia que tiene como la fábrica del mundo. Ahora sí, vámonos con México. Dado todo este contexto, podemos pasarnos a México. En México pasa prácticamente lo mismo. Por un lado, los jóvenes están más preparados, por ende quieren trabajos menos duros, pero por otro lado, también los trabajos duros están menos remunerados que los trabajos de oficina. Entonces, a la conclusión que básicamente llega cualquier persona es como de, ¿para qué me empleo en trabajos que son
más duros o que requieren de un mayor esfuerzo físico si de todas formas puedo ganar lo mismo en una oficina o con trabajos más relajados? Y aquí es donde está la clave y a la conclusión a la que quería llegar dándoles todo este contexto, porque aquí nos surge una pregunta principal, que es básicamente, entonces, ¿los jóvenes quieren los trabajos duros, pero mejor pagados, o simplemente no quieren los trabajos duros? Y la respuesta es sumamente importante porque dependiendo de la respuesta es lo que vamos a poder prever para el futuro, lo que vamos a poder visualizar, proyectar, ¿ok? ¿Por qué? Porque si por un lado tú me dices que los jóvenes no quieren el trabajo duro, estaríamos diciendo que tal vez la inteligencia artificial podría llegar ahora sí a suplir estos trabajos, estos puestos de trabajo, y eventualmente la gente tendría que emplearse en cosas más especializadas. Tal vez ya no en producir, pero ahora sí en reparar robots. Actividad que en teoría tendría que ser mejor pagada porque estarías aportando mayor valor al sistema. Que eso también es algo que vamos a tener que analizar. Pero también por otro lado, si tú me dices que lo que quieren los jóvenes es, sí, hacer los trabajos duros, pero que estos sean mejor remunerados, lo que entonces estaríamos diciendo es que los jóvenes no tienen un problema con emplearse, por ejemplo, en el campo o en la manufactura. Lo único que quieren es condiciones dignas de vida, de trabajo y de calidad de vida, básicamente. En otras palabras, ganar más dinero. Y en este sentido, tal vez estaríamos hablando de una economía en donde se premie más el esfuerzo que la especialidad. Pero esto también es algo confuso y tal vez podríamos hablarlo más adelante en otro video más a profundidad. Y sin más por el momento, espero que les haya gustado esta información. Déjenme en los comentarios ustedes qué opinan alrededor de toda esta noticia, de toda la información que les arrojé. Esto es Mercados en Acción, mi nombre es Jorge Ramírez y nos vemos hasta la próxima.